Vamos a conversar con el doctor Alberto Medina, él es psicólogo, creo que esta es la tercera vez que lo convocamos, espero que no se incomode. Doctor Medina, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mi estimado Rodolfo, un gusto escucharte y no me incomoda, al contrario, es un gusto contribuir siempre a un programa tan esclarecedor y tan comprometido socialmente. Gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Tengo sentimientos encontrados porque acabo de hablar de España, que están en una situación felizmente ya de baja respecto de la pandemia, pero como ellos dicen, no hay que bajar la guardia, porque eso es lo que ha dicho hoy el ministro de Sanidad, no hay que bajar la guardia, hay que estar siempre pendientes de todo lo que pueda ocurrir en los siguientes días y fundamentalmente cuando ingresemos, dice él, a la fase 1. Pero en el Perú, doctor Medina, nos encontramos con que todos los días sube y bastante, y llamamos bastante pues no a 300 ni 400, sino 3.000, 4.000 y más de infectados y de personas lamentablemente fallecidas. Así que lo llamamos un poco para que nos devuelva el alma al cuerpo, para que nos dé tranquilidad con esas palabras suyas. Hay que entender que lo que sentimos lo siente mucha gente, esta suerte de desesperanza, más allá del presidente, que no digo que sea triunfalista, pero tiene su propia tesis respecto del coronavirus. Nosotros vemos más infectados y vemos más muertos. Adelante, doctor Medina. Gracias, Rodolfo. Es cierto, existe una especie de contradicción a un discurso evidentemente político y que en la realidad pareciera que nuestra percepción nos dice que no es tan real lo que se dice y que en la práctica el asunto crece. Y de verdad que nos pone a la mayoría en una situación un poco de incertidumbre. ¿Cómo esto viene impactando y cómo esto viene generando un estrés diferenciado? Todos nosotros estamos en esta búsqueda, porque nadie lo ha vivido, por lo menos lo que estamos en vida, la sobrevivencia, la capacidad de subsistir. Está atípicamente el ser humano, sobre todo aquí en nuestro país, pasando por circunstancias nunca antes vistas. Esto genera evidentemente en poblaciones mucho más vulnerables, no solamente son los niños, ahora que se están infectando, y los adultos mayores, una población bastante preocupante. El distanciamiento social, ¿sí?, es una cosa y el distanciamiento físico es otra cosa. De alguna forma, nosotros estamos entendiendo de que el distanciamiento social, esta norma establecida no de ahora hace tiempo, ha involucrado aspectos psicológicos que lamentablemente sí afectan o impactan de manera negativa a poblaciones que no lo entienden, no lo decodifican bien, no lo saben interpretar bien. Y eso parece mentira, se va a los mercados, cuando hay distanciamiento social, un poco que en la sobrevivencia, esta actitud normal del ser humano, hostiliza al otro. El distanciamiento físico, que todos creo que lo entendemos y tenemos que saberlo diferenciar y respetar, alude a un no contacto físico. Pero el distanciamiento social no tiene que ver con una desconexión psicológica, con una desconexión intensible y sobre todo que afecte de una manera masiva a mucha gente que no termina de entender. Esta es una posición incluso existencial, Rodolfo, para la población. Porque si no lo sabes decodificar, vas a asumir con tus creencias y tus temores una posición que va al otro o a la otra persona a hacerla sentir mal. Yo he visto y he experimentado una compra hace poquito, cuando una señora le gritaba a la otra señora: señora, usted no entiende de que hay distanciamiento, aléjate de mí, por favor, aléjate. Entonces, la gente está confundiendo ello y en lugar de forjar una posición que eduque el entendimiento de que el contagio está seguramente en esa línea, pero el daño colateral, ¿no?, la ofensa, la separación, eso afecta mucho más. Y me remitía un poco con producción que me decía que el adulto mayor es una población vulnerable en estas circunstancias mucho más. Y es una contradicción incluso que la historia, la sociología y la propia psicología social nos plantea, Rodolfo. Por ejemplo, es una población tan llena de sabiduría que no le permite expresar ninguna forma de expresar justamente la sabiduría en situaciones como esta. Porque no solamente al adulto mayor se le exige un distanciamiento social, no un distanciamiento de las cosas y objetos que no puede tocar. Imagínate,
Un abuelito de 70, 80 años, que son los más vulnerables, ya es la cuarta edad, no la tercera edad, sino la cuarta edad por norma aquí en el Perú, a partir de los 80 años, no puede siquiera conectarse físicamente con nadie, pero tampoco puede tocar mucho. Entonces, hay un doble impacto en el adulto mayor, porque este confinamiento lo toman como una reclusión. En el marco de su sabiduría y conocimiento por la experiencia de vida, no puede replantear ahí un escenario distinto porque está totalmente en su cabecita recluido y confinado a no tocar y sobre todo a no sentir mucho, porque se le niega esa posibilidad. Así que estamos en una situación crítica. El gobierno, discúlpeme Rodolfo si me extiendo, No, está bien. el gobierno no nos ayuda a entender la realidad real de lo que viene sucediendo. En un momento dado yo alababa y avalaba de alguna forma que las medidas están siendo bien encaminadas, pero después resulta que en la práctica, con datos estadísticos, con la experiencia vivida en la vida cotidiana, nos decían otra. Entonces estamos viendo, y ahora que viene este fin de semana, yo no sé si un alargamiento, una prolongación de la cuarentena, el Colegio Médico por ahí dice que sí, que se ha focalizado, seguramente, pero vemos que en verdad no estamos haciendo desde lo político, desde el discurso público, algo que en fin nos haga entender de una vez por todas en qué situación real estamos. Yo por lo menos no lo tengo claro. Incluso con estas medidas de la reactivación económica, que no se condicen con algunas necesidades carentes de ciertas poblaciones laborales que también necesitan la atención. Clarísimo, clarísima su posición. Hay un tema que, sin embargo, yo quería que usted analice, que es el siguiente, que está vinculado, lógicamente, al tema de la pandemia, etcétera. Se supone que el distanciamiento social es, digamos, en la calle, pero cuando uno entra a la casa y luego, por supuesto, de haberse desinfectado, etcétera, de haber tomado las medidas, puede apapachar a sus hijos y todo sin problemas. Sin embargo, a mí me pasa, le cuento como una experiencia propia, que en el caso de las 3 personas que viven conmigo, que son de la tercera o cuarta edad, no los toco, porque me da temor de que de repente yo les pueda transmitir algo. ¿Sí? ¿Qué impresión tiene? Porque me imagino que ese temor lo puede tener mucha gente. Correcto. Es interesante y importante hacer una diferenciación, Rodolfo, con tu experiencia y como tú dices, es la de mucha gente. Mira, pasa lo siguiente. Tomando todas las precauciones de las cuales señalas y los protocolos nos dicen que hay que hacer, respetando evidentemente eso, ya en el contexto netamente íntimo, privado, familiar, que sostiene justamente esta regulación de emociones positivas, el daño del sistema inmunológico sería mayor, en mi punto de vista profesional, desde el punto de vista del debilitamiento o el fortalecimiento de tu sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene muchas células nerviosas que están conectadas como redes también a partes emocionales muy sustantivas, muy importantes para la sobrevivencia. Por ejemplo, la soledad. ¿A quién atañe y quién se siente más impactado, afectado con la soledad? Evidentemente los adultos mayores. Pero no solamente es el adulto mayor como un sentimiento muy, pero muy importante, en que todos seguramente transitamos, unos más, otros menos, pero sentirse triste, sentirse solo, sin una conexión afectiva, físicamente hablando, eso es un daño mayor y el sistema inmune lo interpreta así. Entonces, el debilitamiento que puede tener el sistema inmunológico está conectado neurológicamente, endocrinológicamente, neurológicamente, a todas las redes que conforman una emoción. Por lo tanto, yo discrepo si es que en esta circunstancia el padre, madre, saneado con los protocolos de prevención, no se vinculan como tiene que ser con sus hijos y de igual manera se fortalecen en una inmunidad colectiva. Eso dentro de la casa yo creo que es viable hacerlo. Correcto. Obviamente con los cuidados que tú dices. Clarísimo, doctor. Muy amable, muchas gracias. Fuerte abrazo. Para ti, Rodolfo, un gusto estar en tu programa. Gracias. Gracias, doctor.